En este video vamos a ver la derivación numérica. Primero hay que representar la curva en azul que corresponde a la función y una recta que une dos puntos. En este caso vean que las coordenadas de los dos puntos está separado por una distancia x igual a 2. Los dos puntos tendrían coordenadas x, f de x y x más h, f de x más h. ¿Qué va a pasar cuando yo haga que este incremento, al que le llamo h, es decir, la diferencia de las coordenadas en x de estos dos puntos, si están muy separados los puntos, yo tengo la pendiente geométrica, es mi definición delta y sobre delta x. Pero si yo en algún momento hago que esa distancia entre los dos puntos, es decir, su abscisa, sea tan cercana, estaría yo tendiendo a obtener la derivada de la función. Veamos un ejemplo. Tengo la función que es 0.2 por x cuadrada menos 1. La pendiente, lo había dicho, delta y sobre delta x, y eso me da en este momento 0.8. La derivada, por definición, es cuando h tiende a 0, y podría saber qué tanto me estoy acercando a la derivada analítica, pues haciendo la derivada. Entonces 0.2x cuadrada menos 1, su derivada analítica sería 0.4x. Si quiero evaluar en el punto A, es decir, cuando x es igual a 1, pues yo tendría que la derivada debería ser 0.4. Aquí tengo el ejemplo cuando h es igual a 2. Bueno, vamos a disminuir h. Ahora h es igual a 1. Vean que la pendiente ahora es 0.6 y me voy acercando. H ahora la voy a hacer más pequeña, la voy a hacer 0.2 y vean que el valor de la pendiente geométrica ya es 0.44. Eso quiere decir que poco a poco me estoy acercando al valor de la derivada numérica. Es decir, la pendiente geométrica, cuando h es demasiado pequeña o tiende a 0, va a ser la derivada numérica. Es decir, que esa curva en rojo va a ser tangente al punto x igual a 1. En este caso solamente necesito un h igual a 0.01 para ya tener una buena aproximación a la derivada numérica. Habrá otras funciones que necesite yo valores todavía más pequeños, es decir, 10 a la menos 3, por ejemplo. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Bueno, yo tengo otra función, e a la 0.5x, tengo un punto con x igual a 3, y yo quisiera encontrar cuál es la recta que es tangente a esa curva en el punto x igual a 3. Pues primero lo que hago es encontrar las coordenadas del punto y para eso evalúo la función en x igual a 3. Eso me va a dar las coordenadas, ¿verdad? Ya sé que entonces el punto tiene coordenadas 3, 4.48. Pero para estar seguro, voy a obtener la derivada analítica, es decir, voy a primeramente a derivar la exponencial y la voy a evaluar en x igual a 3. Ahí está el resultado, 2.24. Lo que ya conozco en este momento es un punto y además la pendiente de la recta que es tangente a ese punto. Lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula de punto pendiente que se ve en geometría analítica y obtener la ecuación de la recta que es tangente a ese punto. Entonces vean, tengo y menos y0 es igual a mx menos x0. Y0 es la coordenada del punto, es 4,48. La pendiente la saqué al evaluar la derivada en x igual a 3 y x0 es igual a 3. Entonces manipulo algebraicamente esta ecuación y tendría yo que la ecuación de la recta que es tangente al punto x igual a 3, y igual a 2,24, es la que se muestra. Aquí solamente es para dejar claro qué es lo que está pasando cuando yo hago esto, ¿no? Estoy repitiendo algunas operaciones, pero si me piden que yo determine la curva que es tangente a ese punto, solamente necesitaría primero la pendiente geométrica y segundo, el punto. Depende de cómo yo estoy haciendo esa diferencia, ese delta y entre delta x, de la fórmula que yo utilizaría. Vean, por ejemplo, aquí tengo dos puntos. Mi punto al que
en el que yo quiero determinar el valor de la derivada es x0 en los tres gráficos. Pero aquí estoy utilizando un punto que queda hacia el frente. Se nota porque le estoy sumando el valor de h. H, recuerden que es la diferencia entre las coordenadas de los puntos. Y aquí es un punto que está antes del punto en el que quiero determinar la derivada. Y aquí tengo dos puntos que están a ambos lados del punto en el que quiero determinar la derivada. Estas fórmulas, algebraicamente, todos diríamos que son iguales, pero numéricamente no lo son. Entonces, vean aquí, si yo digo que la derivada es igual a delta y, pues aquí tengo y sería la función de x0 más h menos la función de x0 entre la diferencia entre estos dos puntos, o la diferencia en la abscisa, que es igual a h. En este caso sería x0, función en x0, menos la función en x0 menos h. Nuevamente la diferencia es h entre estos dos. Y aquí la fórmula ya cambia. Ya tengo que primero debo evaluar la función en x0 más h y restarle la función evaluada en x0 menos h. Como se nota, ahora en la x tengo dos veces el valor de h. Por eso es que está dividiendo dos veces. Entonces tengo tres fórmulas, la que se le conoce hacia adelante, hacia atrás y diferencias centradas. Código en Fortran para hacer todo esto, simplemente tengo que hacer un ciclo y dentro escribir la fórmula. Aquí estoy utilizando la fórmula de diferencias centradas porque vean, tengo A, que es mi punto donde quiero terminar la derivada, más H y aquí A menos H, dividido entre dos veces el intervalo. ¿Qué hace la primera parte? Bueno, primero voy a leer los parámetros. ¿Cuáles son? Primero, el punto en el que quieres evaluar la derivada. Después, ¿cuál es el h inicial? Recuerden que si el h se acerca a 0, es mejor porque la pendiente geométrica se convierte en la derivada numérica, pero tampoco esa diferencia puede ser demasiado pequeña porque el h está dividiendo. Y recuerden que si yo tengo un cociente y el denominador se acerca a 0, pues eso haría que en el límite eso se pudiera convertir en infinito. Entonces eso me traería un error numérico. Es decir, que h no debe ser exageradamente pequeño. Tal vez 10 a la menos 4 podría funcionar para cualquier función. Veamos un ejemplo. Tengo la función y igual a e a la menos x cuadrada y quiero conocer su derivada en dos puntos, en x igual a 0.5 y en x igual a menos 0.5. Si yo grafico la función, la curva que yo pueda dibujar aquí tangente a un menos 0.5 va a tener una pendiente positiva. En cambio, si yo me voy a la x igual a 0.5, la pendiente va a ser negativa. Lo veo desde el gráfico. Si yo hiciera esto de manera analítica, pues sería tener la función, derivarla, evaluarla en 0.5 y coincide, tengo un valor de menos 0.7788. Quiere decir que, como aquí lo había dicho, la pendiente es negativa. Si lo hago con el programa, véanlo, como lo corrí, primero me pide el punto en el que quiero evaluar, me pide un valor de h inicial, yo le digo que sea 0.5, y voy a empezar con este valor, h igual a 0.5, pero después voy a hacer bisección, es decir, voy a irlo partiendo a la mitad, voy a hacer 0.25, 0.125, y así voy a ir. Aquí están 0.5, 0.25, 0.125, véanlo, aquí tengo 10 a la menos 4. Y en cada uno de esos valores de h, yo voy a ir evaluando cuál es la derivada. Vean que el valor era 0.7788, el valor analítico, y desde aquí se pueden dar cuenta que si yo tengo un h de 0.5, la estimación de la derivada numérica pues es mala porque me da 0.63. Si le voy bajando, me voy acercando más al valor analítico, que es el 0.7788 positivo. Lo que está aquí es otras fórmulas para sacar tanto la primera derivada, utilizando la fórmula hacia el frente, hacia atrás, y diferencias centradas. Y aquí hay otras fórmulas que incluí, pero al final todos ellos coinciden en que el valor es 0.7788.